Bueno, en realidad, quien les habla es dirigente hace 3, 4 años atrás, padre de familia, con experiencia en 2 congresos nacionales, en 3 congresos nacionales en realidad, siempre esperando un cambio, ¿no? Un cambio, una renovación en el sistema educativo, que desde hace casi 14 años vemos que está en retroceso en vez de avanzar, ¿no? Para ello hemos realizado varias solicitudes porque fácil es reclamar, quejarse, salir a los medios sin fundamento, pero bueno, vemos que nuestras solicitudes muchas veces están tiradas en un saco roto, como dicen vulgarmente, y direccionadas sobre todo en base a alineamientos políticos partidarios de agentes pues, que están en el turno de gobierno. Como presidente, representante de los padres de familia de estos colegios privados, ¿cree que la educación tiene que ser diferenciada entre privados y particulares, entre particulares y fiscales? No, en ningún momento debería ocurrir eso. Por eso, como junta departamental, como secretario departamental, miembro de una directiva departamental de padres de familia, primer secretario en Bolivia de educación privada, legalmente reconocido, y miembro del Tribunal Disciplinario Departamental de Juntas Escolares de Fiscales, Convenios y Privados, te digo, estimado, que hemos estado trabajando en conjunto justamente para hacer más chicas estas brechas, que es indiscutible que hay entre las unidades educativas privadas y las fiscales. Para ello, desde hace 3 años atrás venimos luchando con propuestas como cuáles, por ejemplo, que entren las pruebas PISA de Nueva Bolivia, que hace años de años que no hay. Vivimos en una situación mentirosa en Bolivia, diciendo que estamos como élite en la educación a nivel Latinoamérica, siendo que no es así, nos estamos autojuzgando, autocalificando en realidad a la educación en Bolivia y eso realmente es bochornoso, deja mucho que desear. Lo hemos peleado a nivel nacional. Lastimosamente, este tipo de congresos nacionales, y te hablo con toda la experiencia del caso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo asistí. Nuestras solicitudes, te digo de nuevo, que entran a saco roto, estos congresos en realidad son ya prearmados, se podría decir, porque invitan organizaciones sociales que muy poco pueden contribuir a la educación, y todo lo definen en base a firmas y sellos. Lastimosamente, por más que uno va a pelearse, a discutir con fundamentos, con lógica, con razón a estos congresos nacionales, lo aprueban como rodillo por mayoría, y eso sucede en todo lado, ¿no? En todo lado, lastimosamente es un modus operandi de los partidos de turno de gobierno, y uno se ve lastimosamente truncado en sus peticiones. Nosotros no pertenecemos a ninguna organización política, estamos reglamentados en eso, ¿no? De no ser afín a ningún partido político, y lastimosamente se ve eso desde la educación regular, desde los colegios, las universidades, estas actitudes, la falta de ética, la falta de moral, lleno de mentiras, al decir que los padres de familia han sido invitados en gran número, solamente 12. Imagínate, estimado, siendo que años antes iban 5 o 6 por cada departamento, ¿no? De padres de familia. Hoy en día solamente uno, de profesores creo que son 120. Imagínense tantas organizaciones sociales, 60 y pico organizaciones sociales, que muchos, la verdad, y los respeto, los hablo con todo cariño, poco y nada pueden aportar en este tipo de congresos. Y eso va a ser aprobado. Lastimosamente estamos guiados en una política de retroceso, donde parece que mientras más tontos nos saquen a nuestros chicos, a nuestros bachilleres, es mejor. Y eso, la verdad, molesta de gran medida a nosotros que trabajamos desinteresadamente y con enfoque de mejorar la educación día a día en Bolivia, ¿no? Señor Rivera, si hay que hacer una puntualidad exacta, concreta, a la Avelino Ciñani, la 070,
qué temas hay que rescatar y qué hay que descartar de la 070. No, hay varios. En realidad, querido, hay que hacer foja cero de todo. No funciona ya ese sistema, no funciona. Hay que hacerlo un sistema competitivo a nivel internacional. Mire, no puede ser que, volviendo a las temas PISA, no puede ser que casi toda Latinoamérica use estas pruebas PISA y nosotros no aparezcamos en el mapa. Imagínense qué grado de bachilleres podemos sacar. Los mismos docentes de las universidades pueden corroborar este tipo de información que les estoy dando. En todas las universidades, los docentes quieren llorar al ver entrar a los nuevos universitarios. Hay que abocarse en un sistema ya no intercultural, ya hemos pasado eso, no podemos vivir en la prehistoria, ya lo hemos rescatado a ese grupo. Ellos tenemos que ponernos a nuestro nivel, apoyarnos en un sentido más matemático, más de ciencia, más de lectura, comprensión, tantas falencias que hay en esos aspectos, ¿no? Otros aspectos es de resolución de problemas, por ejemplo, de competencia global, de educación financiera que podríamos mejorar. Hay que derogar un montón de cosas, ¿no? Que cambiar todo, yo diría cambiar todo, hacer un autoanálisis, eh, es como un enfermo, siempre di ese ejemplo. Si tú, como enfermo, no admites que tienes una dolencia o algo por el estilo, nunca vas a aceptar tu realidad, tu enfermedad. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo encontrar la cura si no aceptas tu enfermedad? ¿Cómo? Nunca van a ir al médico. Entonces, todo eso, por eso lo apoyan organizaciones sociales, que poco y nada tienen que ver con la educación para, como rodillo, aprobar todo este tipo de situaciones, ¿no? Claro, y entre los participantes, a ver, está maestros urbanos y rurales. Están expertos en educación. Yo no sé si usted visualiza un experto en educación. ¿Quiénes serían los expertos en educación? Representantes de organizaciones sociales, quienes para muchos es cuestionable esto porque la población no entiende cuál va a ser el rol principal de las organizaciones sociales, para no politizar tal vez esto, ¿no? Y autoridades gubernamentales, representantes de organizaciones sociales y autoridades gubernamentales. Ahora, cuando uno quiere entrar de lleno en las temáticas que están en cuestión dentro de la 070, por ejemplo, está el hecho de las características si todos tenemos que hablar un segundo idioma que represente a la cultura en Bolivia. Aparte del castellano, por supuesto, otra lengua. Pero ¿cuánto se fortalece tal vez desde lo bilingüe el tema del inglés, recapitular tal vez el inglés o el francés, no sé, o qué otra lengua, tal vez el chino? En aspectos, por ejemplo, de esto que significa materias que en su momento estuvieron en el ojo de la tormenta. Por ejemplo, muchos dijeron, me acuerdo cuando incluso empezó el año, que textos tenían que abordar algún tema que tiene que ver con la ideología de género. ¿Cómo lo percibe el señor Weimar Rivera? Hablando de idiomas, me parece importante hablar dos idiomas, ¿no? Pero tal vez, volviendo al tema de competitividad internacional, deberíamos abocarnos un poco más al inglés, ¿no? Al inglés, al chino mandarín, a idiomas que puedan sacar estudiantes de exportación. Lastimosamente, con el corazón en la mano te digo, a mí me gustaría hablar un idioma originario también, pero viendo la realidad, la situación, o sea,
mucho no me va a ser útil, ¿no? O sea, si estamos hablando en términos profesionales. Y todo eso nos tenemos que sincerar. No es solamente actuar en un tema educativo para no recibir frutos grandes en el tema profesional más allá. Y eso es lo preocupante y lo que nos preocupa en realidad como padres de familia. Ya hacer un cambio en esta situación, ¿no? Porque cada vez estamos más para atrás y en varios factores, igual que en los textos. En anteriores congresos nacionales también hemos peleado por ese adoctrinamiento, no ve que había en terminologías, pero también hay que resaltar, hemos recibido en la brigada parlamentaria, hemos recibido la visita de funcionarios del ministerio donde han admitido ese error, hemos estado con historiadores, se han comprometido a ir corrigiendo estos errores, por ejemplo, de fecha, de estas terminologías de adoctrinamiento. Es un proceso que hay que cambiarlo largo, pero de varios puntos, pero hay que comenzar por algo. Y el comenzar es admitir que estamos mal, que estamos en retroceso. Ahora, con este Congreso, hermano querido, con la experiencia que tengo, te apuesto que su gran logro va a ser unos cuantos más ítems, eh, eh, dos o tres cuestiones más que son de forma, pero en realidad el fondo del cáncer de la educación no lo vamos a cambiar. ¿En qué sentido? En el sentido de que no somos competitivos a nivel internacional, no sacamos profesionales que puedan competir en realidad, digamos, Chile es catalogado por la prueba PISA como el país número uno, de ahí sigue Uruguay, Costa Rica, México, Colombia, Perú, Brasil. ¿Y en qué puesto crees que vamos a estar? ¿Cómo podemos competir así? Si hablamos de que es el futuro de Bolivia nuestros estudiantes, ¿cómo podemos competir así si vivimos en una mentira que nos autocalificamos y diciendo que estamos bien? Gente, por ejemplo, como yo, no le sirve al gobierno, no le sirve invitarlo a este tipo de congreso, porque a mí no me va a comprar con un chanchito a la cruz, con un viático, ¿me entiendes? No le sirve. Y hay varios que tampoco les sirve. Y yo aplaudo a varios dirigentes que han dado la cara. Esto nos puede significar que no nos inviten nunca más a ningún tipo de estos eventos. Pero vamos a salir Señor con la Weimar, frente en alto, ¿no? señor Weimar, permítame, quiero concluir esta entrevista con mensajes del ciudadano que me parecen bastante puntuales. A ver, uno de ellos dice, si realmente el gobierno hubiese querido generar un cambio positivo, radical, concreto en la educación, ya hubiera dado luces en el presupuesto general del Estado planificado para el 2025, Correcto. para este sector, para el sector Perdón que te educación. corte. Cosa que Perdón no que... lo ha hecho hasta el momento y lo criticamos de profunda manera, porque no puede ser posible que el gobierno siga queriendo realizar cambios en la educación de forma, pero no de fondo, cuando lo principal es tener otro tipo de presupuesto destinado para la educación. Otro mensaje, Totalmente. perdón, voy a Perdón. dar lectura de este último mensaje. Lo más importante serán las conclusiones, dice otro ciudadano, las que llegarán y serán para este día viernes, que es el último día. Sabíamos que iba a ser en Tarija hace rato, pero lamentablemente el gobierno está direccionando y con seguridad a sus dirigentes del partido, del masismo, que se inclinarán por persistir en la Avelino Ciñani, que como dice el entrevistado, tiene que ir a foja cero porque tiene que generarse estructuras de cambio profundo y no de parches. Don Weimar Rivera, por favor, para terminar con usted. Mira qué opiniones más claras y le agradezco, por ejemplo, a la primera. Y te decía que gente como nosotros que opinamos distinto no le sirve al gobierno ni invitarlos. Mira, después de 4 años no me han pasado la invitación porque no había cupo.
O sea, la educación privada está en un ámbito de indefensión en este momento en el Congreso. Pero voy a hacer una diligencia en la ciudad de La Paz y a pedir hora con el ministro. Hablando del tema presupuesto, hermano querido, ¿por qué no sirve gente como nosotros? Porque nosotros hablamos con fundamento. Te invito a que vea la Constitución Política del Estado. Ojeale el artículo 77. Es obligación primera del Estado generar recursos económicos destinados a la educación. Obligación primera, función primera del Estado. Sino que agarramos la Constitución Política del Estado y muchos lo usan para trancar la puerta. O la agarran para cuando le conviene sí y cuando no le conviene no. Entonces, todos esos mensajes que has recibido tienen toda la razón, todo el fundamento. Pero gente como nosotros que va a ir a decir eso en un Congreso, no le sirve. No le sirve y no estamos ahí, ¿no? No estamos ahí para levantar la mano, para usar mi sello, para usar la firma. Aplaudo, pero pese a eso, a los 12 padres de familia que están ahí, no quería en lo personal que entren. No quería. Pero bueno, me dijeron, Weimar, vamos a entrar. Sé que no podemos hacer mucho porque nos van a pasar por encima y eso van a hacer a sus opiniones. Pero no nos podemos quedar callados, como yo no lo estoy haciendo en este momento. Presidente de Padres de Familia de los Colegios Privados, don Weimar Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros en Antes de Medianoche y dar su parecer respecto a este Congreso Nacional del Magisterio, de la Educación Plurinacional. Y vamos a continuar después de la pausa con un entendido en finanzas, en economía. Jaime Dum, muy conocido el analista económico, con quien vamos a hablar justamente del presupuesto general del Estado. Don Weimar Rivera, muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado. Un gusto estar nuevamente después de tiempo en su programa. Un saludo para todo el equipo y para toda la población. Le agradezco este espacio porque no podía quedarme callado como dirigente departamental de Padres de Familia al ver este direccionamiento, este sentido político que se está dando a la educación. Termino con estos dos puntos. Los dirigentes, las direcciones distritales, departamentales, el Ministerio de Educación debería ser gente realmente proba, realmente entrar con un examen de competencia a esos puestos públicos para que nadie los venga a manipular ni direccionar. Lo mismo en toda dirigencia nacional. Gracias, mi estimado. Buenas noches. Muy amable. Vamos a esa pausa publicitaria muy corta, muy breve, porque al retornar tenemos el análisis económico con Jaime Dum. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. Vecinos de Tarija, el dengue amenaza, pero la prevención está en nuestras manos. El municipio de Tarija te recomienda: retira llantas en desuso, elimina recipientes desechables,